Bueno, hoy vamos a hablar de diodos. Por el momento vamos a empezar por el diodo rectificador de silicio, que es el más común de todos. La idea del video es que sea práctico, no vamos a hacer hincapié en la oblea del diodo con material NP, con drenador y electrones y demás. Eso lo pueden expandir con algún libro, porque la idea es hacer el video corto para que no sea aburrido y práctico. Entonces vamos a empezar con la simbología. Esta es la simbología de un diodo, donde nosotros tenemos lo que vendría a ser el ánodo y el cátodo. Vamos a polarizarlo, como se puede ver acá, positivo y negativo. Y este es el símbolo principal de un diodo de silicio de uso general, digamos rectificador o señal. Hay bastantes tipos de diodos diferentes en donde vamos a encontrar, sin irnos más lejos de esto, vamos a encontrar, por ejemplo, un diodo rectificador de potencia, por ejemplo para fuentes, un diodo señal que se puede usar, por ejemplo, en aplicaciones digitales como voy a dar ejemplos prácticos, por ejemplo un 1N4007 que vendría a ser un diodo de uso general que llega hasta 1000 volt. Ahora voy a explicar qué es esto. Y por ejemplo en un diodo de señal que se podría usar en técnicas digitales para dejar pasar o no tensión, por ejemplo para hacer una compuerta, lógica DTL, podríamos usar un 4148. Bueno, en realidad hay un montón de diodos distintos y cada uno se ajusta a las necesidades. Voy a mostrar la curva de cómo funciona esto. La curva es algo más o menos así. Vamos a agarrar otro color para que sea más fácil de visualizar. La curva es más o menos esto, donde nosotros tenemos la polarización directa e inversa. Tenemos polarización directa e inversa. Vamos a decir que acá esta flecha apunta hacia la tensión y esta hacia la corriente. Obviamente positivo acá, negativo y negativo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir inversa y directa? Bueno, acá nosotros vemos que tenemos el ánodo y el cátodo, o el positivo y el negativo del diodo, y directo sería como se ve en el símbolo. Por ejemplo, que acá se conecta el positivo, por ejemplo, una pila, y acá el negativo. Eso sería directa. Si yo lo pongo en inversa, lo que sería es poner el positivo de la pila con el negativo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Acá tenemos una batería, una resistencia y un diodo. Esto es claramente polarización directa por la forma en que está conectado. Polarización inversa, podríamos hacer el mismo circuito pero con el transistor al revés. En estos casos se cumplen dos fenómenos distintos, que bueno, no quiero meterme mucho en el tema de deflexión con electrones y demás porque me vuelvo a ir por las ramas, pero no vamos a usar en este tipo de diodos este caso, ya que lo vamos a aprovechar para otro tipo de diodo, pero vamos a usar este tipo de caso que está acá, que es directa. ¿Qué quiere decir entonces? Esta zona, este cuadrante, el primer cuadrante es de directa y el segundo cuadrante es de inversa. Entonces, nosotros acá tenemos una escala en tensión, vamos a hacer así. Vamos a poner acá 0.7 volt y acá tenemos otra escala en tensión. Vamos a poner, por ejemplo, 1000 volt. Yo sé que no está a escala porque 1000 no es este espacio, continuación 0.7. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el diodo de silicio, si lo polarizamos en directa, así, y la pila tiene
por ejemplo, 0,1 volt no va a pasar nada porque se va a encontrar acá el consumo, que es el eje Y, no se va a disparar en consumo, o sea, no va a dejar pasar tensión de este punto a este punto hasta que lleguemos a los 0,7 volt. Como se puede ver, una vez que llegamos a los 0,7 volt, el diodo se dispara en corriente. Eso quiere decir que conduce. Quiere decir que de acá hasta acá conduce cuando la tensión sea mayor o igual a 0,7 volt. En el caso inverso, para este diodo 1N4007, que es de 1000 volt, nosotros tenemos que, si lo ponemos en inversa, no va a hacer nada, como se puede ver acá. En realidad, entre estos dos puntos, que está un poco separado, hay algo que se llama corriente de fuga, pero que es muy chiquita y no vamos a entrar en detalle ahora, pero existe una pequeña corriente, ¿no? Cuando nosotros ponemos en inversa, podemos ver que la tensión, supongamos que tenemos, no sé, 10 volt, 50 volt, 100 volt, bueno, vamos para atrás en inversa, 10, 50, 100, 500. Cuando llegamos a los 1000 volt, aparece una corriente en el sentido inverso, que es esta que está acá. Cuando llegamos a esta tensión, esto se llama tensión de ruptura porque se rompe el diodo ahí y muere. Y bueno, eso quiere decir que ya no podríamos sobrepasar los 1000 volt en inversa. Esta zona de acá, este tercer cuadrante, también se llama región de avalancha o Zener. No sé si habrán escuchado Zener, pero el Zener trabaja en este cuadrante, en la sección inversa. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, no viene al caso, pero vamos a hacer un circuito simple para empezar a meternos con lo que es diodos. Pero vamos a hacer un circuito que sea... Perdón, así no se tuerce tanto. Un circuito simple que tenemos acá arriba, por ejemplo, con una resistencia, un diodo de silicio. Esta resistencia va a tener, esta fuente va a tener 12 volt. A ver, ahí está. El diodo sabemos que tiene 0,7 volt porque es la tensión de disparo que tiene en directa. Y, por ejemplo, lo que queremos calcular es el valor de la resistencia si la corriente que fluye... otro tema más, el 1N4007 es de 1 ampere también. Por ejemplo, si queremos que esta corriente sea de medio ampere, para I igual 500 miliamperes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a usar ley de Ohm, como la última vez en el video anterior, pero ahora con un diodo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos, para sacar la resistencia, acuérdense, voy a poner acá de nuevo, nosotros tapamos la R y nos queda tensión sobre corriente. Entonces tenemos 12 volt de la fuente menos los 0,7 volt, ya que el diodo tiene una caída de tensión, sobre la corriente, que son 500 miliamperes, o sea 0,5 amperes. Nosotros venimos acá, ponemos 12 menos 0,7 sobre 0,5 y nos da una resistencia de 22,6 ohms. Esta resistencia va a hacer que nos circule por este circuito 500 miliamperes. Y por otro lado, lo que podríamos calcular es la potencia de esta resistencia, ya que como es baja la resistencia, probablemente esté disipando algo por los 500 miliamperes. Entonces vamos a ir a la fórmula de potencia, que es I al cuadrado por R, donde tenemos 500 miliamperes al cuadrado por 22,6 ohms. Esto va a dar 0,5 al cuadrado por 22,6, va a dar 5,65 watts. Parecía poco, pero a tan baja resistencia y medio ampere disipa 5,65 watts. Esto quiere decir que vamos a necesitar una resistencia más o menos así. Esta todavía queda chica porque es de 5 watts nada más.
Pero bueno, vamos a necesitar algo de este estilo, un poquito más grande por ahí. Esta es la importancia de calcular la potencia de disipación en una resistencia, que la mayoría de las veces uno no tiene en cuenta, pero es bastante importante. En este circuito práctico, tal vez no le encontremos un uso necesario en algún circuito muy sencillo, pero esto lo vamos a usar después para realizar, por ejemplo, una fuente de alimentación, donde vamos a usar un puente de diodos. También lo podemos usar, por ejemplo, para proteger circuitos. Supongamos que nosotros tenemos acá, este es nuestro circuito. Este de acá es nuestro circuito, que no sé qué tiene adentro. Es un circuito que armamos nosotros, complejo, con un microprocesador, con lo que ustedes quieran. Este es nuestro circuito. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, tenemos una fuente de alimentación. Y bueno, eso se alimenta con estos dos cables. Este es positivo y este es negativo. Y a mí se me da por poner la fuente al revés. Conecto este cable con este y pongo negativo con positivo, positivo con negativo. Bueno, ahí, si no tengo una protección a la entrada, quemo el circuito, que me costó un montón y que no quiero que se queme porque se lo vendí a alguien y no quiero que el tipo que lo va a enchufar, que no sabe de electrónica, lo queme. Entonces, ¿qué hago? Le puedo poner un diodo acá. Entonces, si yo le pongo un diodo acá, sucede que si pongo negativo en este lugar y positivo en este, no va a conducir porque estaría el diodo en inversa. Que ahí viene la importancia de lo que mencionábamos antes de inversa. El diodo no va a conducir porque está en inversa. Entonces, nos obliga a invertir esta polaridad, a girarlo y conectarlo bien. Esto vendría a ser, por ejemplo, si nosotros quisiéramos armar un dispositivo para vender y bueno, y la persona a la que se le vamos a vender no sabemos qué sabe de electrónico o no, si lo puede romper o no, entonces le decimos no, ponelo de una forma. Pero si lo pone de la otra, no va a funcionar, pero tampoco se va a quemar. Hay otra forma de hacer esto, automática, para que el usuario conecte la fuente como quiera, de una forma o la otra, y siempre se alimente bien, que es usar un puente rectificador. Probablemente se hayan escuchado ese nombre, pero bueno, el puente rectificador son 4 diodos, que podríamos ponerlos así. Acá se puede ver los 4 diodos. Nótese que hay 2 que apuntan al mismo lugar, otros 2 que apuntan al mismo lugar y después acá queda invertido. Un ánodo con un cátodo, un ánodo con un cátodo. Entonces, de acá vamos a sacar un cable y de acá vamos a sacar el otro cable. Esto va a ir a nuestro circuito. Y de acá vamos a sacar un cable y de acá vamos a sacar otro. Y estos terminales van a ir a la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner en colores. ¿Qué pasa si yo pongo positivo acá y negativo acá? Si yo pongo positivo acá y negativo acá, la corriente positiva fluye de esta forma, pasa por el diodo en directa, que recordemos que es el ánodo, y viene hacia acá. ¿Por qué hace este camino y no el otro? Bueno, si vendría para este lado estaría en inversa, entonces no puede pasar porque el diodo está en inversa. Y una vez que llega acá, tampoco puede pasar para este lado porque el diodo está en inversa, entonces no le queda otro camino que hacer así. El negativo, por su otro lado, viene y acá se encuentra con un diodo en inversa, porque para negativo este no sirve, pero este sí sirve, porque estamos hablando de negativo. Entonces viene por acá, pasa por el diodo y sigue hacia la fuente. Y no viene por acá porque sigue en inversa. Ahora, en este caso actuaron estos dos diodos. Ahora, si yo cambio la polaridad y le pongo negativo acá y positivo acá, entonces lo que sucede es al revés. Viene el positivo por este lado y ahora pasa por este diodo en lugar de este y viene para este lado. Y el negativo viene por acá, baja por el diodo que está en directa y vuelve hacia acá.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este terminal, vamos a usar otro color más, en este terminal de acá, del circuito, hay siempre un negativo y en este terminal de acá hay siempre un positivo. Sin importar la polaridad de la fuente, yo siempre voy a tener la polaridad correcta en mi circuito. Esto es algo que no cuesta dinero, porque son 4 diodos, y nos puede salvar a la hora de entregar un trabajo armado donde no estamos seguros de quién lo va a instalar. Esto es una protección mínima que nos va a funcionar para proteger nuestro circuito. Ahora, ¿qué pasa con la tensión? Porque nosotros dijimos recién, en la parte de atrás, que el diodo de silicio se comía al menos 0,7 volt, que en la práctica no son 0,7 sino que son casi 0,5, por lo que es un poco menos. Ahora lo voy a mostrar con el multímetro. Si nosotros tenemos siempre dos diodos que van a funcionar, en el caso rojo teníamos este diodo y este diodo, tendríamos 0,7 y 0,7, porque se están sumando tanto para este como para este polo 0,7 volts. Entonces tendríamos 1,4 volt menos, o sea que si nosotros necesitamos 12 volt acá y la fuente es de 12 volt, nos va a llegar 12 volt menos 1,7 volt, 1,4 volt, perdón. Entonces nos va a llegar solamente 10,6 volt. O sea que si yo alimento con 12, paso por dos diodos, acá no van a llegar 12, sino que van a llegar 10,6 volt. ¿Y me sirve esto para lo que yo quiero hacer? Y bueno, no sé, será en función del diseñador. Si yo hice un circuito que funciona con 5 volt, le puse un regulador de tensión y le alimento con 12 volt o con 10,5, me da lo mismo porque no va a cambiar nada. Pero si necesito 12 volt sí o sí, y yo alimento con 10,6, ya estamos complicados. Esto es un punto a tener en cuenta. O bien, usamos por ejemplo, hacemos nuestro circuito para que tenga un regulador interno y podamos alimentar, por ejemplo, desde 9 hasta 15 volt y no nos importe que le pongamos, o ponemos una fuente más grande, en vez de 12, por ejemplo, 14 volt o 15. Entonces, lo mismo sucede si invertimos la polaridad, funcionan estos dos, pero siempre van a haber dos diodos funcionando. Eso quiere decir que nos va a bajar. En la práctica, los diodos no llegan a 0,5 volt. Con suerte tenemos 0,5, por ejemplo, lo cual 2 diodos sería un volt menos. Entonces sería similar, pero en la práctica serían 11 volt lo que llegan. Lo mismo que antes, si tenemos un regulador no nos importa, pero si no tenemos que aumentar acá. Hay otro diodo que se usa mucho en lo que son fuentes conmutadas, por ejemplo, y en circuitos digitales y demás, que es un diodo de alta velocidad, lo que se denomina Fast Recovery, o sea, es un diodo de recuperación rápida. Recuperación quiere decir cuando yo paso de un estado al otro, por ejemplo, acá tenemos 0 volt y acá tenemos 10 volt, por ejemplo, cuando yo paso de un estado al otro, esta transición es lo que tardan en recuperarse el diodo por la curva que tenía acá, que no es una curva cuadrada, sino que tiene una panza en los dos lados. Tiene un delay, obviamente no son instantáneos los componentes. Entonces hay diodos que se llaman Fast Recovery o de recuperación rápida, que se usan en fuentes, por ejemplo, conmutadas. Hasta ahora nosotros podemos usar este puente de rectificador, que lo voy a explicar más adelante, en una fuente de alimentación lineal. Pero si nosotros usamos una fuente conmutada en donde la fuente funciona, en vez de a 50 ciclos, a por lo menos 40 o 60.000 ciclos por segundo, ya la frecuencia es otra y no nos sirve, por ejemplo, el 1N4007, que es de uso general. Nos sirve, por ejemplo, un diodo 1N80, creo que es, no me acuerdo el código, a ver, no quiero decir un BI299, el BI299 es bastante estándar, pero por ejemplo, podríamos usar algo muy conocido que es el 1N5822, por ejemplo. Este es un diodo de 2 A de alta velocidad. Estos diodos, aparte de ser rápidos, también tienen una particularidad que nos va a servir bastante, que la tensión, en lugar de ser de 0,5 volt, en la práctica es de 0,2. Entonces 0,2 volt
Ya si ponemos dos diodos son 0,4, entonces en vez de llegar 12 volt llegan 11,6. Cada vez nos acercamos más al valor de la fuente ideal que nosotros queremos hacer funcionar. Estos diodos se llaman Schottky. No quiero escribir cualquier cosa. Schottky se llaman, diodos Schottky. Y son diodos especiales que nos van a permitir funcionar, aparte de alta velocidad, con una tensión de directa mucho menor a la del diodo de rectificación normal. Lo cual, para este tipo de aplicaciones, se usa mucho también. Lo van a encontrar en muchos circuitos comerciales. La mayoría de los circuitos comerciales no tienen un puente rectificador, sino que tienen un solo diodo acá, imponiendo la polaridad. O sea, que yo lo pongo de una forma anda y de otra forma no. Es la idea, o sea, tampoco se van a andar gastando. Cuando uno hace un solo dispositivo, por ahí no se fija en el precio, pero si uno tiene que hacer dispositivos en serie, todo suma. Entonces suelen poner uno solo. ¿A qué voy con todo esto? Que introducimos un nuevo diodo, que es el diodo Schottky, y este diodo, por ejemplo, quiero ver si encuentro algún parámetro que nos interese. No, bueno. El diodo Schottky, algo que me estaba olvidando. El diodo Schottky tiene otro símbolo que es así. O sea, cuando encuentren este símbolo es un diodo Schottky. Este diodo, bueno, ya les dije, es de alta velocidad y aparte tiene una tensión de 0,2 volt, más o menos. Ahora, nosotros ya... Bueno, ya que estamos con este circuito, quisiera hacer hincapié en lo que es una fuente de alimentación lineal, la típica fuente de alimentación lineal que ustedes deben conocer, que es un transformador. Este es el símbolo básico del transformador. Y podemos hacer con un solo diodo y un capacitor. Acá tenemos la salida, acá tenemos masa. Hay tres tipos de fuente que vamos a poder encontrar, que son fuente de media onda, que es esta que está acá. Tenemos otro tipo que va a ser fuente de onda completa con dos diodos. Esta es una fuente de onda completa con dos diodos. Y después tenemos la que suele hacer todo el mundo, que es fuente de onda completa con puente rectificador. ¿Qué es este cuadrado que está acá? Es un puente rectificador, es para representar este circuito. Este circuito es un puente rectificador, que nosotros, si lo miramos, tenemos esta salida que está acá, que va a ser la salida positiva porque sale el positivo, esta salida que está acá, que es la salida negativa, y esta salida que se pone así, que son de alterna. De alterna quiere decir, porque yo puedo ponerlo así y así, y la alterna, la corriente alterna, hace esto constantemente. Entonces, esto se puede reemplazar, este puente rectificador, por una cajita donde tenemos la entrada alterna y la salida rectificada. Entonces tenemos los tres tipos de fuente. Fuente de media onda, onda completa con dos diodos y onda completa con puente rectificador o 4 diodos. Lo que tendría que dibujar acá es la forma de onda de cada una para que se comprenda de qué se trata, pero quisiera hacer una introducción breve sobre lo que es corriente alterna, que para eso voy a venir acá, voy a agarrar uno nuevo. Y bueno, la corriente alterna, medida en el tiempo, acá tenemos el tiempo y la tensión, podríamos decir que es como una función senoidal, donde nosotros tenemos un periodo T, acá, este es periodo T,
donde tenemos un hemiciclo positivo y uno negativo. Este periodo t lo podemos transformar en frecuencia, ya que frecuencia es 1 sobre el periodo, el recíproco. Entonces, en función de lo que tarde en suceder este periodo de frecuencia, será la frecuencia que tendrá. Nosotros, por ejemplo, en el suministro eléctrico, en la línea de alimentación domiciliaria, tenemos 50 Hz acá. En Estados Unidos creo que hay 60. Pero tenemos 50 Hz. 50 Hz quiere decir que estos dos que están acá, se hace 50 veces en un segundo. O sea que tendríamos una tira larga hasta allá de 50 de estos, que todo eso pasaría en un segundo. Esto vendría a ser la tensión que tenemos en el enchufe si nosotros ponemos un osciloscopio y lo medimos. Acá tenemos la amplitud, valor pico, ¿no? Valor pico, si tomamos entre los dos valores es valor pico a pico. Tenemos por acá al 70,7% el viejo y conocido valor RMS o valor eficaz. Pero nosotros no nos interesa por ahora esto, porque vamos a ver cómo se rectifica. Si usamos una rectificación de media onda, la que dijimos recién, venimos con el transformador, ponemos un solo diodo. Si nosotros vamos a hacerlo así, vamos a hacer un dibujo y vamos a decir, si nosotros tomamos la tensión sin el capacitor, vamos a sacar el capacitor, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a hacer de vuelta la línea de tiempo y supongamos que entra este semiciclo positivo. Obviamente, menos de 0,7 volt no va a hacer nada porque el diodo no conduce, pero cuando supere los 0,7 volt, el diodo va a empezar a conducir. ¿Qué va a conducir? Y va a conducir este semiciclo. ¿Por qué? Porque está en directa y este está en positivo. Acá es positivo y acá es negativo. Entonces, empieza a copiar el ciclo. Hace así y copia el ciclo. Llega hasta acá. Ahora, ¿qué hace cuando encuentra negativo? Porque esto está positivo y después invierte la polaridad, la alterna. ¿Qué pasa cuando está negativo? Y cuando está negativo no hace nada, porque el diodo está en inversa. Entonces, como está en inversa, queda en 0 volt. ¿Por cuánto tiempo? Y el tiempo que demore medio periodo. ¿Y después qué hace? Después viene otro ciclo más igual y se repite 50 veces por segundo. Entonces vuelve a hacer otra vez lo mismo. Entonces la señal de salida es algo así como esto. Nosotros, si ponemos esta salida de esta fuente a un circuito electrónico, probablemente lo quememos, porque esto ya es una continua pulsante. No es una alterna, pero es una continua pulsante que los circuitos que están diseñados para polarizarse en continua, no podemos darle frecuencia a la polarización. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un capacitor. Ahora sí, lo voy a poner en verde porque está bien el capacitor. Se pone acá un capacitor. Y este capacitor lo que hace es cargarse. Se carga con este hemiciclo y después con el tiempo se descarga. ¿Pero hasta dónde? Y se descarga hasta que empieza el otro semiciclo. Y acá se carga de nuevo. Y acá se descarga. Entonces, si nosotros sacamos este dibujo del semiciclo, vamos a dibujar de nuevo la línea acá abajo, nos va a quedar algo así. Algo así nos va a quedar. Y esto es una continua con ruido, digamos. ¿Por qué? Porque para que la continua sea pura, esto tendría que ser así, una línea, ¿no? Como una pila. Pero como tiene este dibujo, no nos sirve. Si nosotros medimos, por ejemplo, entre este punto y este punto, hay un valor que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Esto se le llama factor de rizado o ripple. Acá no se ve mucho porque hice dos semiciclos, pero por ejemplo, si yo hiciera esto más rápido, supongamos que cada uno de estos son semiciclos, y yo mido entre estos dos puntos, acá hay una señal como si fuese esta alterna, pero más chiquitita. Este es el factor de rizado ripple, que es algo que le da la calidad a la fuente. Mientras más chico sea esta tensión, esta amplitud en el ripple, más se acerca a una fuente ideal de continua. Entonces, mejor calidad tiene la fuente que estamos comprando o que estamos diseñando. Esto se reduce mucho
todo este tiempo, porque fíjense en que acá, como hay un espacio vacío, cae mucho la descarga del capacitor y vuelve a subir, y esta diferencia es el ripple. Entonces, esto se mejora con un diodo de onda, con una fuente de onda completa, en vez de media onda. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, a esta misma tensión alterna, una fuente con puente de diodos, voy a hacer el puente de diodos completo, vamos a hacer una cosa así, donde vamos a poner esto acá, a ver, entonces acá tenemos la entrada de alterna, a ver qué hice mal, este diodo está al revés, este va así, bueno, este va así, ahí va. ¿Por qué? Porque siempre acuérdense que en la alterna tenemos que tener un diodo mirando para allá y el otro mirando para el otro lado, como está acá, un diodo sale y el otro entra, y de acá sacamos el positivo y de acá sacamos el negativo. Entonces tenemos capacitor al revés, porque me quedó al revés el puente, acá tenemos negativo y acá tenemos positivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros acá en este caso, la diferencia que tenemos con el de arriba es que si trazamos la recta en el tiempo, tenemos que cuando comienza a crecer el semiciclo, viene por acá, baja, ¿y qué sucede ahora? Ahora lo que sucede es que, como pasaba en el circuito este que yo les comentaba antes de protección, donde si invertíamos igual siempre llegaba a lo mismo acá, va a suceder que, como yo invierto, actúan los otros dos diodos y aparece el otro semiciclo, digamos que levantado hacia arriba. Este semiciclo levantado. Entonces siempre va a quedar así. Entonces, ¿qué nos mejora esto? Y que en la otra fuente acá no había nada. Entonces, la distancia entre este punto y este punto, que es el rizado, ahora se reduce. Porque el capacitor, en este caso, viene hasta acá y no baja tanto. Se puede ver que no baja tanto porque no tiene que ser una distancia mala. Si yo no tendría este semiciclo, el capacitor tendría que bajar hasta acá. Entonces tendría un ripple así. Pero el ripple ahora es bastante más chico, menos de la mitad de lo que es acá. Entonces ahora podemos decir que la fuente tiene una mejor calidad. Por eso la mayor cantidad de fuentes que se hacen son este tipo de fuentes. ¿Dónde van a encontrar una fuente así? Y por ejemplo en un cargador de baterías, en donde no nos interesa porque no es un circuito, en una fuente que necesite para, por ejemplo, una lámpara, cosas que, un motor por ahí. Pero para electrónica se suele usar esto. De hecho, se suelen poner varios capacitores y demás. El capacitor internamente tiene algo que se llama resistencia serie equivalente, o ESR, que es una resistencia que si nosotros dibujamos el capacitor, vendría a estar en serie con el capacitor. Una resistencia en serie, por eso es una resistencia serie equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el capacitor, si nosotros lo midiéramos con un instrumento especial que se llama LCR, podríamos medir el valor de resistencia que tiene adentro. ¿Y este valor de resistencia para qué nos sirve? Y nosotros vimos en otros videos, en los primeros donde hablábamos de ley de Ohm, que la resistencia disipa potencia, disipa temperatura, crea una carga. Entonces, si nosotros tenemos una carga y una disipación de potencia, baja la calidad del filtrado que encontramos acá en la fuente. Entonces, ¿qué se hace para corregir? Bueno, primero hay capacitores de bajo ESR y de alto ESR. Los truchos, de mala calidad, son los de ESR más alto, lo que no queremos. Nosotros queremos que tenga muy baja resistencia para que sea casi ideal. Pero si la resistencia es muy alta, se nota, se hace notoria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Si recuerdan, un circuito resistivo, si nosotros lo poníamos en paralelo, por ejemplo, resistencias en paralelo, lo que sucedía era que bajaba el valor de la resistencia. No sé si recuerdan esto, nosotros teníamos, por ejemplo, una resistencia de, qué sé yo, un K y un K en paralelo. Vamos a hacer el cálculo, recordando la fórmula que vimos en los otros videos. Tendría que haber usado dos solos para que sea más rápido, porque dos solos es justo la mitad. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Si nosotros ponemos un K, nos va a dar que
la resistencia total equivalente es de 333 ohms. Entonces, ¿qué quiere decir? Bajé la de 1K a 333 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más capacitores en paralelo ponga, más voy a bajar esta resistencia. Lo mismo sucede con los capacitores. Si yo pongo a la salida de una fuente, a ver si se llega a ver ahí, no, ahí, pongo varios capacitores en paralelo, muchos, ¿qué hago? Y es como si tuviese estas resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué hago? Bajo la resistencia serie equivalente, LSR. Esto lo van a encontrar mucho en sistemas de audio de alta calidad, donde queremos el menor ripple posible. Van a encontrar mucho este tipo de cosas, una placa así llena de capacitores en paralelo. En vez de tener uno grandote así, ponen muchos más chiquitos. ¿Por qué? Porque la capacidad en paralelo se suma. Si yo tengo, por ejemplo, 1000 microfaradios, o sea, son todos de 1000 microfaradios, la capacidad total va a ser de 4000 microfaradios. Entonces, ¿qué nos sirve? ¿Poner un capacitor de 4000 o 4 de 1000? Y nos sirve meter 4 de 1000. ¿Por qué? Tenemos la misma capacidad, que son 4000 microfaradios, pero con un ASR más bajo, lo cual nos da una performance mejor en la fuente. Bueno, esto vendría a ser diodos y un pantallazo de fuente de alimentación, que más adelante probablemente toquemos en fuente de alimentación. Y bueno, nos vemos en otro video.